A sus 33 años, Nuria ha intentado comprar una vivienda en 2 ocasiones. Tengo la suerte de tener un soporte familiar que me puede dar una mínima ayuda con todo lo que es el tema de la entrada, pero es que incluso así no puedo permitirme una entrada tal y como están los precios. Y ha terminado compartiendo piso con una amiga. Más de la mitad de los jóvenes de menos de 35 años optan por alquilar, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Círculo del que nunca pueden salir, y si tienen que pagar un precio altísimo por vivir de alquiler, no pueden ahorrar. La falta de ahorros, los altos precios y una situación laboral inestable son los principales obstáculos para adquirir una vivienda en propiedad. Trabajo en un restaurante. Estoy en una media jornada y bueno, me hicieron fija hace una semana. Nerea, con 23 años, ve lejos dejar la casa de sus padres. Con la nómina que tengo, que está por debajo de los 1.200 euros, y con los pocos ahorros que tengo, la verdad es que me resulta bastante complicado. Manuel pertenece al escaso 5% de jóvenes que, según este estudio, ha intentado comprar y lo ha conseguido. Lo ha hecho en pareja. Hemos tenido que tirar de los ahorros de todas nuestras vidas y no ha sido suficiente. Hemos tenido que pedir ayuda a unos familiares. Me gustaría algo de este estilo. 6 de cada 10 jóvenes piensan en comprar una casa en los próximos años y pueden tenerlo todavía más difícil. Los expertos advierten de que con la subida de tipos, las hipotecas se seguirán encareciendo. De las prisas a las colas y las esperas. Cerca de 30 buques como estos, cargados con gas natural licuado de Estados Unidos, Oriente Próximo y África, entre otros, hacen tiempo o directamente permanecen anclados en alta mar, cerca de las costas españolas, en su mayoría en el Mediterráneo. Algunos aguardan su turno para descargar en España, en unas plantas regasificadoras repletas, que concentran 1/3 de la capacidad europea total. La demanda actualmente está cayendo porque el clima es favorable, porque las reservas están al máximo y porque se prevé una menor demanda por desaceleración económica. Frente a las costas de Cádiz se arremolinan una quincena de metaneros, muchos desde hace varios días. Una escena que se ha repetido en varias ocasiones en los últimos meses, pero que en octubre, según fuentes del mercado, ha alcanzado cotas inusuales, en parte porque el precio europeo del gas está en mínimos desde mediados de junio. La llegada del invierno, el precio del gas sube, es más rentable y habrá que ver a qué precios se han contratado determinados suministros. Muchos intermediarios prefieren aguardar y venderlo más caro cuando el frío apriete, sobre todo cuando proveedores importantes como Nigeria están sufriendo más problemas en su producción. Pero también hay países europeos que mantienen buques a la espera de ser llamados a modo de mini reservas flotantes. Hay contactos que se multiplican en las últimas horas y en los últimos días, ¿no? Por tanto, se está avanzando, ciertamente se está avanzando, como no se había avanzado antes. Prefiero ser prudente, esperar a que el anuncio se pueda producir con todas las consecuencias, porque ya han visto ustedes que de otros acuerdos luego a última hora alguien se ha echado para atrás y no sería una buena noticia para nuestro país. El rey llega al BCE en plena amenaza de recesión en la eurozona, subidas de tipos y alta inflación, y junto a la vicepresidenta Calviño y el ministro de Exteriores. Le hemos visto charlar con el español Luis de Guindos, vicepresidente del banco, y en este escenario de incertidumbre el rey ha reconocido su labor a los funcionarios españoles que trabajan aquí. Mi reconocimiento y gratitud por el excelente trabajo que hacéis. Estáis aquí, al fin y al cabo, como españoles, pero sobre todo como europeos, trabajando por una causa común, por nuestra casa común europea. Ha sido en este encuentro más informal organizado por De Guindos, que ha regalado a don Felipe flores de lavanda y miel de la zona. La miel es buena para los resfriados, para suavizar la voz. Bueno, en el BCE nosotros vía liquidez también suavizamos cuando existen turbulencias en los mercados financieros, ¿no? Con la visita de don Felipe a este Banco Central Europeo finaliza el viaje Estado de los Reyes a Alemania, un viaje, según el Gobierno, que ha servido para visibilizar la unidad de los aliados europeos. Sí, ahora está por ver en qué se va a traducir esa ley marcial que ha decretado Putin en las 4 provincias anexionadas. Desde luego habrá un mayor control militar en esos 4 territorios. En Jersón, además, como venimos contando, entre 50.000 y 60.000 personas van a ser evacuadas por Moscú de cara a esa contraofensiva ucraniana. En las últimas horas ha habido, por lo demás, nuevas explosiones en Kiev y ataques contra la red energética de Ucrania, entre ellas contra la central térmica más importante del país, en el oeste ucraniano. Recordemos que, según Kiev, el 30% de las centrales eléctricas está destruido, lo que se está traduciendo en apagones por todo el país y en una situación que puede ser catastrófica para millones de personas de cara al invierno. Pero ha habido también ataques, por ejemplo, contra centros sanitarios. Desde el inicio de la invasión, decenas de hospitales han sido destruidos.
Aplausos y gritos de campeona, pero ningún mensaje en contra del velo al paso de la furgoneta en la que la escaladora iraní abandonaba el aeropuerto de madrugada nada más llegar a Teherán. Sus únicas imágenes con velo y gorra al ser recibida con flores, supuestamente por familiares y rodeada en todo momento por lo que parecen funcionarios del gobierno pendientes de sus movimientos. Solo ha hablado a la televisión estatal. Dice que se le olvidó ponerse el velo porque estaba ocupada poniéndose los zapatos y la llamaron a competir de forma inesperada, aunque la competición no parecía estresada. La escaladora sostiene que vuelve a Irán sana y salva y desmiente que estuviera en paradero desconocido. Según familiares y amigos, no pudieron contactar con ella durante 48 horas. En declaraciones a Televisión Española, el embajador iraní en España habla de prejuicios y opiniones apresuradas, diseñadas desde otros países. Pero las ONG se muestran preocupadas. Es que corre riesgo real de ser detenida de manera arbitraria y de sufrir tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional tiene constancia de 150 muertos en Irán desde que comenzaron las protestas contra el velo lideradas por mujeres a raíz de la muerte en septiembre de una joven detenida por no llevarlo bien puesto. Sufren la escasez y cargan con el estigma de ser pobres. Yo te llevo a mi casa mismo a mi nevera y mi nevera está vacía. No me da a mi hija, no, ni a mí ni a muchos de los vecinos aquí. Hacer cola para recibir comida supone para muchas personas exponerse a la mirada de una sociedad que prejuzga con dureza. Incluso una culpabilización, es decir, si han llegado a esta situación es porque ellos se lo han merecido. La propia persona, si ve que la sociedad le trata así, tarda mucho más en pedir ayuda, ¿no? Y le supone también un mayor aislamiento social. Para evitar el estigma de las llamadas colas del hambre, las ONG van cambiando los economatos por los supermercados. En lugar de dar cajas preparadas, ofrecen vales de compra o códigos con una cuantía asignada. De esa manera garantizamos la autonomía para que las familias decidan qué forma parte de su cesta de la compra. Vas a tu caja, compras, pagas y te marchas, ¿no? Te iguala en la sociedad, no te identifica como pobre. Antonio es de los primeros en probar el sistema. El estigma de la pobreza verdaderamente perjudica prácticamente en todo, en tu vida diaria, en tu forma de ver, de pensar. Una carga social que hace aún más difícil salir de esa situación, ¿no? Porque les aislamos, nos retiramos, no queremos tener contacto con ellos y eso lógicamente dificulta la inserción. En España hay casi 5 millones de personas viviendo en pobreza severa. Lo difícil de cáncer no es quimio, no es náuseas, no es pérdida de pelo, es la pérdida de confianza en tu propio cuerpo. Eso es lo más chungo y no se ve. Nuestro cuerpo cambia nuestra sensibilidad. Han sobrevivido a un cáncer de mama, no han cumplido los 40 y tienen problemas para mantener relaciones sexuales. Nadie, cuentan, les había advertido de los efectos secundarios. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que con la falta de estrógenos la vagina se seca, con lo cual estas mujeres acaban teniendo alterada prácticamente toda su esfera sexual, porque el dolor provoca problemas de excitación, los problemas de excitación provocan problemas de orgasmo. Y además, las pacientes que se han sometido a una mastectomía deben volver a descubrir la sensibilidad de su cuerpo. Así que cuando no podía hacer sexo, fue difícil para mí y yo lo comenté a mi doctora, que es una maravilla, pero me dijo, mira, es que creo que es normal esto, pero como nadie lo habla... Aparte del tabú social, también hay como una especie de estigma añadido, que es como voy a ser ahora, cómo me va a preocupar ahora el sexo con todo lo que he pasado. Por eso Rebeca ha rodado una película donde narra la recuperación de su intimidad sexual después del cáncer. Estamos aquí y ahora es sacar todo el provecho que podamos para vivir y no seguir sobreviviendo, ¿no? Porque la sexualidad, insisten las expertas, es salud y da calidad a esta nueva vida. La Davier la asfixiaron, así lo confirma la autopsia, que revela también que la niña sufrió cortes, fuertes golpes y una violación. Dejaron su cuerpo en una caja de plástico a las puertas de su edificio. El portal donde vivía Lola se ha convertido en un auténtico homenaje para ella. Decenas de ramos de flores, velas, poemas ante un crimen que ha conmocionado a Francia. Ayer llegó a la Asamblea Nacional.
lo que es nuestro Congreso de los Diputados. La principal sospechosa es una mujer argelina en situación irregular y que supuestamente se quiso vengar así de la madre de la niña, conserje del edificio, que dice que no la dejó entrar. La investigación ha desvelado que debería haber abandonado Francia hace unos meses. La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, mantiene que este caso es la prueba de la política fallida de migración del gobierno. Se están cometiendo demasiados delitos por migrantes clandestinos que no ha podido ni querido deportar, le dijo ayer a la primera ministra. Elisabeth Borne le contestó que no era decente la utilización de este caso para hacer política. Respetemos el dolor de la familia y dejemos que la policía y la justicia hagan su trabajo, concluyó Borne. Si bien hoy el portavoz del gobierno ha reconocido que deben mejorar en las expulsiones de irregulares. Macron recibió ayer a los padres de la niña y la investigación continúa.